Vamos a poner. Entonces, el concepto rápido, por así decirlo, de lo que es el feedback positivo y feedback negativo. Positivo y feedback negativo. Partimos desde la palabra misma, que nos dice feedback, ¿no? Como que vuelve a alimentarse a sí mismo, ¿ya? Feed es alimentar y back de vuelta, digamos. Entonces, lo que busca el mecanismo de feedback es que, empezando con un estímulo cero, que sería este de aquí, se forma una cadena de sucesos que eventualmente terminan en el mismo lugar de donde empezó, ¿no? Y el hecho de que llegue al mismo lugar donde empezó y genere más de estas reacciones, se lo denomina como feedback positivo. Pero si al llegar aquí al punto de inicio, en vez de generar más reacciones, genera menos reacciones, se denomina feedback negativo. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que está el estómago generando ácido clorhídrico a través de sus células parietales. Ya, perfecto. Está la célula parietal y recibe un estímulo externo que vendría a ser la subida de glucosa a nivel de la mucosa gástrica y el mismo estímulo vagal de la deglución del bolo alimenticio cuando es deglutido. Eso también es un estímulo al estómago, es un estímulo vagal. Entonces las células parietales se estimulan en un momento primordial, ¿no? Se estimulan. Ahora, este estímulo, ¿en qué va a derivar? Va a derivar en un aumento del ácido clorhídrico, ¿correcto? Con el objetivo de la biometabolización y la degradación de los hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas, etcétera, ¿no? Entonces aumenta el ácido clorhídrico. En este caso vamos a ver que el pH de la mucosa gástrica baja, ¿no? Si es que estaba en un estado basal de, no sé, de 5, va a bajar a 3.5 de pH. Se va a hacer más ácida por el hecho de que el ácido clorhídrico está invadiendo la mucosa y el que genera el descenso del pH vendría a ser el hidrogenión, ¿no? Que está ligado al cloruro, que sí o sí necesita estar ligado para hacer una molécula hidrosoluble, ¿no? Entonces, se estimuló la célula parietal. Hubo un aumento del ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico no disminuyó el pH de la mucosa gástrica. Ahora, este pH se contrarresta también con la comida, bla, 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 pero hay un momento determinado en que esta formación de ácido clorhídrico es muy, muy importante y el pH de la mucosa gástrica llega a eh, un tope máximo, digamos, ¿no? Que es cuando se baña completamente el bolo alimenticio para que sea biometabolizado y el pH se mantiene, porque si se dan cuenta la comida, dependiendo de qué tipo de comida sea, obviamente si es que es una comida que tiene ácidos, el pH va a caer aún más, ¿no? Aún más. Por eso es que algunas comidas generan lo que se llama acidez o pirosis, ¿no? Acidez que aparte de tener un estímulo interno que es vagal parasimpático, que es el aumento de la formación de ácido clorhídrico, tenés el factor de que tu comida de por sí ya es ácida. Entonces, eso disminuye aún más el pH gástrico
y genera ciertos signos de sintomatología en el paciente. Lo que me interesa aquí es que el pH se bajó, ¿no? El pH se bajó y este pH bajo vuelve a estimular, aquí este cuadradito ya estaría un poco de más, ¿no? Vuelve a estimular a nuestra célula parietal, ¿ya? Porque todo está sucediendo en el mismo lugar, digamos. O sea, si está la célula aquí, ahí, y si está formando ácido clorhídrico, el pH va a bajar, pero de forma local, digamos, ¿no? De forma local. Entonces, todo esto está sucediendo en el mismo lugar. Baja el pH y este pH es un estímulo negativo para la célula parietal, ¿no? Negativo. El descenso del pH, ¿qué le va a decir a la célula parietal? Que deje de formar ácido clorhídrico, que corte la formación de ácido clorhídrico, porque si se continúa con la formación de ácido clorhídrico, vamos a llegar a una lesión de la mucosa gástrica, ¿no? Una lesión que se exterioriza, que se materializa con una úlcera péptica, ¿no? Una úlcera péptica. Entonces, esta disminución del pH vendría a ser el estímulo de regreso que volvió al punto inicial, digamos, ¿no? Que volvió al punto inicial, pero en esta ocasión lo que generó es que se inhibió la cadena de sucesos, ¿no? Se disminuyó la cadena de sucesos. Entonces, en vez de formar más ácido clorhídrico, vas a disminuir la formación de ácido clorhídrico, ¿no? Esto se llama feedback negativo, cuando un estímulo inicial genera la disminución de la cadena de sucesos de este estímulo, ¿no? De este estímulo. Entonces, eso es lo que se denomina un feedback positivo, ¿no? Un feedback negativo, perdón. Y esto es un círculo que, que se, que se va a completar o se va a detener cuando se llega a la homeostasis, ¿no? O sea, esta disminución del ácido clorhídrico que generó este feedback negativo va a parar cuando el pH vuelva a un estado basal de la mucosa, ¿no? En este caso, 5 de pH, ¿no? Entonces llega a 5 de pH y se para, ¿no? Y se para la, este feedback negativo, ¿no? Incluso se puede hacer el ejemplo del feedback positivo, ¿no? Que este estímulo aquí, que es el aumento del pH, un aumento del pH, genera un aumento de ácido clorhídrico, así infinitamente, digamos. Y eso es lo que pasa con el otro ejemplo que quería darles. Entonces, el feedback negativo ya lo cerramos, ¿no? Estímulo inicial que al final de la cadena de sucesos va a generar una inhibición del estímulo inicial. O sea, va a inhibirse a sí mismo, ¿ya? Por el efecto que genera. En este caso, de la disminución del pH, pero esto puede aplicar a otras cosas, digamos. Entonces, eso es lo que es feedback negativo. El feedback positivo es al revés. El estímulo inicial genera una cadena de sucesos que van a terminar estimulando aún más al punto inicial, ¿ya? Aún más al punto inicial. ¿Y cuál es el ejemplo típico que todo el mundo da de feedback positivo? ¿Alguien se lo han contado? En el momento del parto, quizás. Bien, exactamente. ¿Y qué te dijeron de ese ejemplo? Que comienza el útero a tener las contracciones para expulsar al bebé, Feto. al feto. Y ¿qué más? Mm, ya me olvidé. Ya, está bien, está bien. Hay una hormona que está involucrada, sí. Y ahí es donde se basa este feedback
positivo. Está perfecto el ejemplo. ¿Cuál es la hormona que se secreta durante el parto? ¿Es la oxitocina o me estoy equivocando? Ya, oxitocina, bien. Oxitocina. ¿Y qué es lo que genera, o cómo es que se puede plasmar el ejemplo de oxitocina para un feedback positivo? El estímulo inicial, ¿cuál podría ser? El estímulo inicial vendría a ser un estímulo del cuello del cervix uterino, ¿no? Que empieza con una dilatación, ¿no? Hay una dilatación del cervix, hay una dilatación del canal vaginal también, que se denomina inicio de labor de parto, ¿no? Inicio de labor de parto. Porque cuando el bebé ya está a término, se da lo que se conoce como ruptura de fuente, ¿no? Que es cuando se rompe el saco vitelino y se libera el líquido amniótico. A partir de ese momento, eh, la madre estaría empezando lo que debería ser el proceso de alumbramiento, ¿no? Ahora, cuando ya se tiene a la madre en un ambiente quirúrgico obstétrico, lo que se prioriza primero es que se tiene que observar primero la dilatación del canal vaginal y también la dilatación del cuello o cervix uterino, ¿no? Entonces la dilatación va a ser el estímulo inicial, lo cual va a generar una liberación intensa de esta neurohormona que es la oxitocina, ¿no? La oxitocina que va a estar liberada desde la pituitaria, ¿no? Desde la hipófisis a nivel hipotalámico, va a empezar a liberarse gracias al estímulo de la dilatación, ¿no? Ahora, la liberación de oxitocina es la que se encarga de aumentar la frecuencia de contracciones uterinas, ¿ya? Porque aparte de que sea importante la fuerza de contracción, también es importante la frecuencia, ¿ya? Porque la madre va a tener contracciones muy retardadas o muy espaciadas al principio, pero después esa frecuencia de contracciones va a ser mucho mayor, ¿no? Y la madre va a experimentar ese dolor, porque en sí genera un dolor, ¿no? La contracción de una víscera hueca siempre siempre genera dolor, el espasmo muscular siempre genera dolor, ¿no? Entonces, va a generar aumento de la frecuencia de contracciones uterinas y el estímulo doloroso va a ser el que va a viajar al hipotálamo y va a aumentar aún más la formación de oxitocina. Entonces, se forma más oxitocina, hay más frecuencia de contracciones, hay más estímulo hipotalámico y así hasta que se libera la cadena o sea, el feedback positivo se libera al momento del alumbramiento, ¿no? Entonces, por eso es que la madre se dice que cuando da a luz, se genera una sensación de éxtasis, ¿ya? De éxtasis es una sensación neurohormonal importante, ¿no? Entonces, es en ese momento en que se corta el feedback positivo y ya se deja de secretar oxitocina, ¿no? Esos son los dos ejemplos del feedback positivo que quería que revisemos. Bien, ahora, yo les he dejado una tarea sobre la clínica de la diabetes. Y eso lo vamos a discutir ahora mismo.
Bien. A ver. ¿Quieren que revisemos sus tareas ahora en vivo o mejor lo desarrollamos aquí nomás? Mejor ahí nomás. Ya. ¿Cuál sería un estímulo inicial para desencadenar la diabetes? Uno sería, digamos, que cada vez en la noche le dé ganas de ir al baño. Ya, espera un segundo, espera un segundo. A ver, hagamos un esquema de diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál es la característica principal de la diabetes mellitus tipo 2? La resistencia de la insulina. Ya, resistencia a insulina. Elevado la glucosa, elevación de la glucosa. Ya, ¿en dónde, pero? En este caso sería en el torrente sanguíneo, ¿no? Bien, entonces eso sería hiperglicemia. Perfecto. Resistencia a insulina y hiperglicemia. Son las dos cosas principales de diabetes mellitus tipo 2. Ahora, ¿cuál es el estímulo inicial que podría desencadenar nuestra cadena de sucesos en la diabetes? ¿Qué es lo que cuál sería el evento inicial que desencadena todo? Los picos de insulina altos. Ya, partimos por la idea de que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad aguda o es crónica. Aguda. A ver, dicen aguda, quién piensa diferente? A ver, ahora sí vamos a empezar a preguntar. A ver, Andrés Corrales, ¿cuál vendría a ser el estímulo? Digo, ¿cuál es el estadio previo a una diabetes mellitus tipo 2? A ver, ¿quién quiere salvarse? ¿Yo puedo Yo responder? sí. Síndrome metabólico. A ver, vamos con Aiza y con Bruno en este momento. Aiza, me decís síndrome metabólico. Ya. Y este síndrome metabólico se desarrolla de un día para otro. No. No. ¿Qué es lo que implica el desarrollo del síndrome metabólico? A ver, Bruno. Diversos factores, ¿no? Como la mala alimentación, que conduce a una glucosa en sangre alta, el cual es un factor. Baja lipoproteína de alta densidad y mucha lipoproteína de baja densidad. Y eso recuerdo por el momento. Ya. Entonces ya estamos empezando a armar el esquema de diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál es el estímulo inicial? Es una vida de larga data de malos hábitos, ¿no? De malos hábitos. Mala alimentación, baja concentración de HDL, que eso puede ser congénito, pero ya es raro. También mala alimentación, de disminución de HDL y una dislipidemia, ¿no? Dislipidemia. Todos estos estímulos iniciales desencadenan lo que vendría a ser el punto principal de la diabetes mellitus tipo 2, que es la resistencia a insulina. Resistencia a insulina. Perfecto. Disculpe auxiliar, pero este tipo de diabetes tipo 2, ¿podría verse también la genética y no la mala alimentación?
Claro, también hay una predisposición genética, pero está más relacionado a un desarreglo metabólico. Pero sí, podríamos decir que hay un factor genético ahí detrás, ¿no? Porque hay gente que es obesa y tiene muy malos hábitos y que nunca va a desarrollar diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Eso es algo que no podemos ignorar, digamos, ¿no? Pero principalmente predispone el desarreglo metabólico, ¿no? Cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 1, ahí sí es puramente genético y obviamente de otros factores, ¿no? Entonces, bien, todos estos estímulos iniciales nos desencadenaron ¿qué? Una resistencia a insulina. Y a partir de la resistencia a insulina es donde empiezan a surgir todos los problemas que tiene el paciente. ¿Cuáles son esos síntomas que tiene el paciente? A ver, Bruno ya está, Bruno ya no me responde, Aiza tampoco. Vamos a anotarlos. Las 4P, quizás. Ya, ahorita vamos a ver eso. Las 4 P's. ¿Cuáles son esas 4 P's? ¿Contesto yo? Alguien me había hablado hace un momento. No sé quién era. Yo. Ya, Edwin, la a ver. polifagia. La polifagia. La Polifagia. pérdida de peso. Polifagia, poliuria, polipepsia, algo así. Y pérdida de peso. Polifagia, Polidipsia. poliuria, Polidipsia. Eso, polidipsia polidipsia y pérdida de peso. y pérdida de peso. Ya. Tenemos 4 síntomas que no son restrictivos, ¿no? Obviamente no van a estar todos al mismo tiempo, pero que sí se presentan en la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ahora, el ejemplo más sencillo de explicar estos síntomas es la poliuria. Así que vamos a empezar por ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con nuestro paciente con resistencia a insulina? Esta resistencia a insulina genera hiperglicemia, y esa hiperglicemia es la que vamos a revisar ahora, ¿ya? Hiperglicemia. Ahora, ¿qué implica que haya hiperglicemia? La hiperglicemia normalmente se controla con la insulina, ¿no? Lo que se hace es que se libera insulina, llega a los tejidos periféricos y favorece la entrada de glucosa dentro de la célula. Eso es un hecho, perfecto. Ahora, hay una función renal en lo que se denomina filtración glomerular, que se va a encargar de controlar el exceso de glucosa que hay en sangre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En el riñón se filtra la glucosa. Es una molécula que llega a filtrarse, ¿ya? Esto vamos a tener que hacer otra lámina. Entonces, no vamos a meternos de lleno a lo que es renal porque es un tema largo, ¿ya? Entonces, partimos por la premisa de que la unidad funcional del riñón es la nefrona. Aquí está una arteria aferente y una arteria eferente. Perfecto. Y aquí está el ovillo, ¿no? Bien, buenísimo. Lo que nos interesa aquí es que la glucosa se está filtrando, ¿ya? La glucosa se filtra. Aquí, buenísimo. Ahora, empiezan las fases o empiezan las porciones de lo que vendría a ser la nefrona, ¿no? Empieza con el túbulo contorneado proximal, luego viene el túbulo recto distal, asa de Henle, túbulo recto, primero es túbulo recto proximal,
asa de Henle, túbulo recto distal, túbulo contorneado distal y después el túbulo colector, ¿ya? No se preocupen por ahora. El ejemplo va aquí. Esta glucosa que se está, que se está filtrando, que de hecho se filtra siempre, va a pasar a lo que vendría a ser nuestra nefrona, ¿ya? Va a pasar a la nefrona, va a los túbulos, y hay un momento en la que la glucosa se reabsorbe, ¿ya? Se reabsorbe. ¿A qué se refiere esto? Que el cuerpo, como no recibe glucosa libre todo el tiempo, va a priorizar que no se pierda ni una molécula de glucosa en el proceso de filtración glomerular, ¿ya? Porque ustedes sabrán bien que, ya lo van a leer, que la sangre en total son 6 litros. Estos 6 litros se filtran en 1 hora, ¿ya? Cada hora se está filtrando la volemia total del paciente, cada hora, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que toda tu sangre va a pasar por el riñón eventualmente en un lapso de 1 hora, ¿ya? Y obviamente el paciente orina si es que hay exceso de líquidos, en este caso si es que te tomaste un vasito de agua, digamos, de 500 ml, estás con una volemia más 500 ml. Entonces, ¿qué es lo que quiere el cuerpo? Mantener homeostasis. Entonces vas a orinar no los 500 porque hay pérdidas por otros lados, pero sí vas a orinar unos 400 o unos 300 ml dentro de 1 hora, desde el momento en que bebiste el agua, ¿no? Ahora, la cuestión es la siguiente. Estamos con un paciente con hiperglicemia, ¿ya? Normalmente la glucosa se reabsorbe en un 99.99%, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la glucosa no se pierde en orina. Normalmente no deberías tener glucosa en orina, ¿ya? Eso es lo normal, porque tu riñón a toda costa evita que se pierda glucosa libre, que obviamente es un recurso muy importante para el metabolismo a multinivel. Entonces, evita que se pierda esta molécula importante y se reabsorbe a través de unos cotransportadores que se llaman SLGT1 y SLGT2, que están tanto en el túbulo contorneado proximal como en el túbulo recto proximal, ¿no? Estos cotransportadores, ¿qué es lo que hacen? Devuelven glucosa y devuelven sodio, ¿ya? ¿A dónde? Al plexo peritubular, ¿no? En este caso van a haber vasos sanguíneos que están aquí por fuera de la nefrona que recogen todo lo que sale de la nefrona. Entonces recogen esa glucosa y se la llevan a la circulación sistémica, ¿no? Perfecto. Eso es lo que normalmente sucede. Ahora vamos a volver en un minuto y continuamos. Escucha. Bien. Voy a cortar esto ahora y volvemos en 30 segundos.